En los últimos 6 meses he estado trabajando para llegar a un único objetivo: hacer 20.000 euros al mes de manera recurrente. Es fácil que no sencillo. Durante el camino he probado cientos de maneras para llegar a ese objetivo y ocurría siempre lo mismo. Me estancaba en las mismas cifras, a veces 13.000, a veces 15.000, otras 6.400 y otras veces en los 10.000 dólares clavados. Por eso, después de haber hecho cientos de miles de intentos durante estos 6 meses para llegar a este objetivo, voy a darte el que sí o sí es el plan exacto que yo incluso voy a seguir para llegar a estos 20.000 euros. Pero antes de pasar a esa estrategia de cómo conseguir 20.000 euros, te voy a explicar exactamente los retos que te vas a encontrar si a día de hoy estás escalando 10.000 euros al mes también, que seguramente sean los mismos que yo he tenido, porque déjame decirte que no cambian para ninguna persona. Durante este camino que yo encontré a la hora de escalar a 10.000 euros de manera recurrentes, como ya has visto, fueron los siguientes, y es que había unos retos más fáciles y otros retos más difíciles. Para empezar, en esta primera fase de los 0 a los 10.000, lo primero que encontré fue lo siguiente, y fue una falta de autoridad. Básicamente, tú cuando estás empezando o cuando inicias tu negocio no tienes en nada en lo que respaldarte. Por tanto, lo que a mí me ocurría y lo que seguramente te vaya a ocurrir a ti o te pueda ocurrir a ti es que no tengas los resultados necesarios para respaldarte. Esto es que literalmente no tienes ningún caso de éxito que mostrar, por tanto tienes que crear tu propio nombre primero para después poder apalancarte y por ende subir los precios para llegar a esos 10.000 dólares o 10.000 euros, sea cual sea tu moneda. La solución que yo encontré a hacer todo esto fue la siguiente, que era vender mi servicio más barato. Había que vencer el miedo, había que vencer el ego y había que ser humilde. Aquí directamente nosotros sabemos que podemos cobrar más, podemos hacer más dinero con nuestro servicio, pero el punto importante es el siguiente, y es que muchas veces para construirte tu nombre vas a tener que sí o sí vender más barato para construir tus casos de éxito y después ya poder empezar a subir tus precios, lo cual después surgió, aparte de esta falta de autoridad, lo siguiente, y era que yo tenía una oferta sin validar. Directamente estaba vendiendo, ajustando mi oferta a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de cliente, sin tener un product market fit. Literalmente un producto el que sabes que solo es uno, pero se ajusta a esa parte del mercado que tú estás atacando. Quiero que ahora imagines que tienes dos tiendas, una tienda A y una tienda B. En la tienda A vendes equipamiento especializado para runners, vendes zapatillas, vendes ropa técnica, vendes todo lo que necesita un runner para hacer su tarea específica. Ahora quiero que imagines la tienda B, donde estás vendiendo todo tipo de calzado, todo tipo de ropa deportiva, baloncesto, fútbol, running, incluso natación. Quiero que pienses en lo siguiente: ¿tú en cuál tienda crees que vas a poder tener mejores precios y más especializados, y sobre todo que te paguen más por lo que tú estás haciendo? ¿En la tienda A o en la tienda B? En la tienda B estás vendiendo a todo tipo de personas, lo cual puede venir gente que te pague 50 euros, 40, 20 o 100 por una camiseta o unas zapatillas. En cambio, en la tienda A, donde tú estás especializado, es justamente en la tienda en la que tú sabes exactamente a quién estás vendiendo, cómo le estás vendiendo, cuáles son sus dolores y cuáles son sus problemas. Por tanto, si nos enfocamos en atacar estos dolores, en la tienda A lo que estás consiguiendo es que la persona cuando entre sepas lo que quiere, lo que necesita y que está dispuesta a pagar ese precio, que es lo más importante para tú vender esto. Por tanto, cuando nos referimos a una oferta sin validar, es una oferta a la cual no sabemos a quién estamos atacando, no sabemos qué dolores tienen y estamos continuamente ajustando nuestro producto a las necesidades de nuestro cliente, no nosotros adaptándonos a las necesidades que mi cliente ideal tiene y por tanto sé qué venderle y a qué tipo de precio. Por tanto, para tú llegar a esto y saber exactamente qué tipo de cliente es el que más te está entrando, qué tipo de cliente tiene X dolores y sobre todo cómo tú vas a atacar estos dolores del cliente, lo más importante y la solución que tienes que llegar cuando tu oferta está sin validar es validar tu oferta cerrando más clientes y entendiendo qué tipo de dolor viene. Te puede venir una persona con un tipo de dolor A, un tipo de dolor B y un tipo de dolor C. Por ejemplo, en tu caso o en el caso del running, una persona que le duelen los pies al correr, otra persona que no tiene la equipación necesaria para correr bien y otra persona que simplemente quiere correr por correr como hobby. Una vez tú ya tengas bastantes clientes que hayan pasado por este servicio o por tu tienda y sepas que dos de esos tres tipos de clientes se repiten, tú ya estarás agudizando en qué tipo de dolor estarás enfocando tu producto o tu servicio. En este caso, en la tienda de running, imagínate que tendrán más personas que le duelen los pies que personas que quieren buscar el equipamiento correcto. Por tanto, yo sé que yo en mi producto tengo que especializarme en qué tipo de calzado le voy a estar recomendando a esa persona o qué tipo de calzado es mejor según qué ocasión, y ahí es donde voy a yo también incrementar los precios de este calzado porque es exactamente lo que la persona quiere y que está dispuesta a pagar ese precio. Volviendo ahora con tu producto o servicio, lo que tienes que hacer es exactamente igual que en la tienda. Básicamente tú lo que tienes que hacer es, si tu producto no tiene un product market fit aún, la solución tiene que ser validar tu oferta cerrando más clientes. Y en este caso, los puntos clave que yo te puedo dar y que yo mismo apliqué para saber que esta oferta era un no-brainer para una persona y que literalmente puede aplicarla sí o sí, es que lo primero de todo vas a tener que aceptar el rechazo. Tú las primeras veces cuando estás
lanzando un precio, vas a estar lanzando un precio alto por encima de lo que tú crees. Esto lo haces con el único motivo de ver hasta cuánto está dispuesta la persona a aceptar y negociar. Por tanto, vas a llevarte muchos nos durante este camino y eso lo tienes que aceptar, porque de esos nos vas a recibir un tipo de feedback, y ese tipo de feedback tú lo que vas a estar utilizando es exactamente para ir testeando y ir viendo qué tipo de producto, qué tipo de precio y qué tipo de oferta es la más congruente con el tipo de cliente que tienes ahora, para después, según tener diferentes casos de éxito, validando tu oferta, podrás incrementar el precio. El segundo punto clave que va a premiarte es que siempre tengas en cuenta de que tienes que tener volumen más confianza. Esto es literalmente ir lanzando tu oferta una y otra y otra y otra vez y recibir 2 sís y 4 nos, 3 sís y 10 nos, pero siempre teniendo en cuenta que estás jugando a volumen y confianza. Eso es lo que hace que tu oferta o tu producto o tu servicio se valide en el mercado. Es lo que hace que tu oferta tenga validación y sepas exactamente a quién vendérsela. Ese es el punto importante, porque una vez ya empieces a validar todo esto y lances un volumen constante de manera confiada, lo que va a ocurrir es que vas a testear el pricing de tu oferta, como hemos comentado. Lo que vas a conseguir es que después tú vas a ir incrementando tus casos de éxito, vas a ir ampliándolos y ampliándolos, y lo que ocurre es que la balanza, después de el peso que tienen tus casos de éxito, van a también ayudar y apoyar esa parte que tú exactamente tienes a nivel de poder hacer el pricing, porque tú ahora mismo estás aquí en un punto medio o incluso donde se validará más la parte del precio que tus casos de éxito. Tu objetivo es estar justamente en esta línea horizontal en el cual tienes el caso suficiente de éxito y al mismo tiempo tienes un precio validado, porque cuando esta parte de la balanza empiece a tener más resultados, el precio va a ir subiendo, porque tú sabes exactamente qué tipo de dolor tiene tu persona, tu cliente, sabes cómo atacarlo y lo has solucionado no una, no dos, no tres, sino cientos de miles de veces. Por eso mismo es muy importante ir testeando el pricing de la oferta para después poderlo subir, porque si no vas a estar estancado en el mismo punto y estarás vendiendo un commodity que no un servicio. Un commodity es que tú directamente estás vendiendo un servicio para tú sobrevivir, y un servicio es que estás vendiendo algo donde sabes lo que vale tu tiempo, tu valor, sabes exactamente qué puedes ofrecer, cómo y qué puedes resolver. Y eso es lo que va a diferenciarte de estar vendiendo por sobrevivir o estar vendiendo algo en el que sabes su valor y que la persona adecuada sabe que va a pagar ese valor. Ahora, el tercer punto y una de las claves más importantes es tener un método, porque cuando tú ya tengas toda esta oferta validada, vas a tener que empezar a productizarla para llegar a los 10.000, porque directamente lo que tienes que hacer es, a base de volumen de clientes, como estábamos hablando con anterioridad, va a haber clientes en los que no te funcione el método, otros en los que sí. Ahí vas a tener un feedback exacto de, ok, ¿qué he hecho yo con este cliente y qué no he hecho yo con este cliente? ¿Qué ha funcionado con este cliente y qué no ha funcionado con este cliente? Es entender exactamente el punto en el que está el cliente y cómo yo desarrollo un método para crear esto. Y esto se hace mediante una acción y un análisis de feedback. En base a lo que tú estás haciendo, después recibes un tipo de input el cual te va a ayudar y te va a servir. Y tampoco esperes que le funcione a todos los clientes. Va a tener clientes que no le funcione y, por ejemplo, clientes que sí lo funcione. Cuando tú empiezas ya a gestionar un volumen de clientes y, por ejemplo, digamos que has cerrado 10 clientes y a 7 de cada 10 les ha funcionado tu método, eso indica que 1, tu método está validado y que 2, ya tienes un método creado y un método que puedas ofrecer y productizar, y por tanto ya empezar a generar el siguiente paso, que es cerrar más clientes y tener diferentes sistemas dentro de tu empresa para ya empezar a escalar. Con todo esto que has visto en la fase 1 es literalmente lo que a ti te hace falta para llegar de 0 o de 5.000, 3.000, en el punto en el que estés, a hacer 10.000 euros al mes de manera recurrente. Lo primero que te falta es la autoridad, por eso ahí tienes que vender más barato para generar casos de éxito. Después vas a tener una oferta sin validar. En esa oferta sin validar, lo que tú vas a hacer es hacer un product market fit, y ahí lo que tienes que hacer es, como hemos hablado, aceptar el rechazo, hacer más volumen con más confianza sin miedo a que te digan que no, y por último testear el pricing de tu oferta para por último llegar a la solución, que es validar la oferta. Y esto lo haces cerrando más clientes y entendiendo a qué punto y a qué precio puedes vender dependiendo del valor que vayas teniendo. Y ya por último llegas a la parte del método, que en esta parte es acción y feedback. En base a un output que yo pongo un grado de esfuerzo, esto me trae un grado de resultados, el feedback. En base a esos resultados, yo analizo los resultados para así saber exactamente sí o sí qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y cómo yo empaqueto eso para venderlo a la siguiente persona y a la siguiente y a la siguiente. Y esto es lo único que necesitas para llegar a 10.000 euros al mes. No te hace falta nada más, ni medición, ni tracking, ni nada. Saber solo el estatus del cliente, cómo está, en qué punto está, qué tipo de servicio le estoy dando y a qué precio lo cobro y si mi oferta es buena o no. Listo. No te hace falta ni medir, porque ahora mismo no estás en un punto en el que tengas un volumen exacto ni grande. Y ahora llegamos a la siguiente fase, la fase número 2, la parte en la cual es más fácil que no sencillo llegar a este punto, porque vas a encontrarte con diferentes tipos de problemas,
nuevas oportunidades, exactamente cómo vas a dar tú con diferentes tipos de soluciones para alcanzar exactamente el objetivo que tenemos ahora mismo, que son los 20.000 euros al mes como un nuevo estándar de manera recurrente. Y aquí es donde todo se pone interesante, ya que por más cerca que estés de esa cifra, tienes que cambiar cómo operas. Es imposible llegar a esta parte, a los 20.000 euros al mes, aplicando lo que aplicabas en la fase de los 10.000 euros al mes. Porque hacer 10.000 euros al mes es genuinamente sencillo. Hacer 20.000 euros al mes requiere de diferentes cosas, diferentes cambios de mentalidad y sobre todo empezar a operar con más sistemas y con métodos predecibles que ya no sean solo de llamo a un cliente y lo cierro, sino de cómo yo hago para atraer más clientes. Y este es el primer problema que de hecho todos tenemos, incluso yo ahora mismo, que es la adquisición de clientes. Y en esa parte, este es el mayor reto que vas a afrontar en cualquier tipo de escalado que quieras hacer a esos 20.000, 30.000, que es tener un sistema de adquisición de clientes que sea recurrente, pero más aún que sea predecible. Porque tú tienes que saber exactamente que de las piezas de contenido que tú estés haciendo o del outreach que tú estés haciendo de las personas a las cuales yo le estoy escribiendo, tienen que responderme X de cada mensaje que yo estoy enviando. Para que lo entiendas, voy a ponerte el siguiente ejemplo, que es cómo se ve la conversión. Tú, de cada 100 mensajes de outreach que estás enviando, te responden el 20% de esas personas. Esto se traduce en que de 100 mensajes que tú estás enviando, te van a responder 20 personas. De esas 20 personas, el 50% te va a agendar, que son 10 personas. Y de esas 10 personas que te están agendando, tienes que tener un 50 a un 35% de cierre en llamada. Y ahí es cuando te das cuenta de que más a volumen tienen que ser y que tienes que cambiar cómo estás operando. Porque ya no puedes estar lanzando día tras día mensajes, porque eso es algo que uno puedes delegar. Y es algo que tú en tu cabeza te va a ocupar mucho estrés y espacio mental. Por eso, este es uno de los mayores retos que vas a afrontar. Porque, a ver, siendo claro, en 10.000 euros al mes, la prospección y el outbound es muy personalizado. No hace falta tener tanto volumen como, por ejemplo, lanzar 100, 200 mensajes de manera diaria. El negocio es unipersonal, no te hace falta contratar a nadie. Puedes llegar a 10.000 euros al mes tú solo, sin literalmente contratar a nadie. Y por último, tus referidos son tu fuente principal de negocio e ingresos. Y esto es lo que tiene que cambiar. Porque para llegar a 20.000 euros al mes de manera recurrente, tienes que hacer una prospección y outbound más directo, porque tu tasa de cierre disminuye. Ya no es tan directo al grano y enfocado a su dolor, sino que ahora lo estás haciendo más general. Y al ser más general, pierdes más información de calidad que le puedes aportar a la persona. Después vas a tener que hacer más volumen, sí o sí. Como hemos dicho, si tú quieres llegar a más personas, tienes que escribir más mensajes y por tanto cerrar más personas. Y eso lo hacemos escribiéndolo a 100, 200, 300, 500 personas para nosotros poder cerrar 10 a 20 clientes en un solo mes. Por tanto, ya no puedes depender de los referidos, ya que son finitos, y tienes que empezar a meter tanto o un setter o un media buyer. Yo te recomiendo, si estás en la franja de los 10.000, 15.000 euros al mes, esto es un error que yo cometí, que es contratar a un media buyer, porque los ads tardan en empezar a traccionar y tú ahí estás invirtiendo un capital, el cual puedes invertir en una acción más directa, como por ejemplo en la parte de contratar a un setter a porcentaje, o incluso meter un equipo de edición y de empezar a sacar contenido orgánico. Yo, si estás en esta franja de los 10.000, 15.000, quieres escalar a 20.000, no le metería publicidad, sino lo que ajustaría serían diferentes sistemas y metería un setter que se encargue del outbound como del inbound, que tenga un porcentaje de comisión, porque eso es lo que va a hacer, y es lo que hago yo a día de hoy directamente, que esa persona, uno, esté motivada, pero que dos, exactamente sepas dónde están yendo tus gastos. Y como me gusta a mí decir, tenemos que tener bien calculadas las ovejas que salen por las que entran, porque para escalar a estas cifras tienes que tener mucha más contabilidad de lo que está ocurriendo dentro, de quién está haciendo qué tarea, y sobre todo tener un control más exhaustivo de no solo clientes, sino ya de personas que tengas contratadas, porque sí, te hace falta contratar personas para llegar a este punto. Por tanto, tu solución es montar un sistema de adquisición de clientes que sea predecible. Y aquí tienes tres que son de mis favoritos. Tienes la de ads de visitas de perfil, que esta no es una que yo recomiende cuando estás empezando. Tienes abrirte un canal de YouTube o hacer historias de Instagram. La mejor manera de que esto funcione de manera constante y recurrente es que agarres dos y las combines. Puedes hacer ads de visitas de perfil y YouTube, ads de visita de perfil en Instagram, por cierto, en tu perfil de Instagram, y combinar YouTube. Puedes hacer las ads de visitas de perfil en Instagram con las historias de Instagram, o puedes hacer YouTube más historias de Instagram. Pero mi recomendación es que agarres una plataforma y seas consistente con ella, que apliques constancia y sepas que cuando vas a empezar ya no vas a parar, va a estar automatizado hasta que después puedas abrir otra nueva fuente de tráfico. En lo personal, yo he probado estas tres, cuáles sí o sí te van a funcionar mucho mejor y las que yo genuinamente te recomiendo para que no empieces ya a invertir directamente y que todo se vuelva un gasto que no inversión. Haz YouTube con la parte de historias de Instagram. El razonamiento y el porqué de esto es muy sencillo. Con la parte de ads de visitas de perfil, no solo tienes que estar invirtiendo cantidades de dinero en Meta, sino que además tienes que pagarle al media buyer, porque tú lo que quieres es tener desconexión mental de todo esto. Por tanto, lo que estás haciendo es una inversión mínima de ads, tiene que ser de $1.000 o 1.000 euros, y el media buyer te saldría por unos 400 a unos $500 al mes. Esto se traduce en que estás invirtiendo
invirtiendo entre 1.000 a 500 dólares en tan solo una persona y un sistema que no es predecible a la hora de entrar clientes porque aún tú no tienes una autoridad o marca construida. Por tanto, lo más importante es empezar con el grado mínimo de inversión, o que si sabes que estás invirtiendo en algo es porque uno, lo vas a rentabilizar nada más lo veas aplicado, como el caso de un editor, como el caso de alguien que te ayude a hacer una estrategia de YouTube. Pero el punto es, yo en lo que invertiría 100%, siendo completamente honestos y en base a la experiencia, porque esto es algo que yo ya he pasado por y yo he quemado ya dinero en ads y en un media buyer, mi recomendación es que agarres el presupuesto que tú lo vas a pagar a alguien que te gestione esos ads, más la inversión en ads, que son 1.500 a 1.600, y lo pongas todo en un editor que te saque YouTube y te saque Reels. Directamente, esa mejor inversión que vas a hacer, vas a tener más retorno y estás dependiendo de ti mismo y no de algo externo que sabes que puede o funcionar o que no, y que tienes que darle más grado de testeo, más grado de prueba y error para que esto funcione. Y la razón de peso por la que recomiendo YouTube y no recomiendo Reels hacia el principio es porque en Instagram es más abierto. Instagram es una red social más abierta, no tiene un buscador, no tiene cierto grado de búsqueda, no tiene esa parte en la cual la persona quiere encontrarte a ti, sino que le apareces de manera casual. Por tanto, los leads que te estarían entrando son menos calificados. Ahí también tenemos la parte, como los Reels abarcan a más personas que no te están buscando y que les has aparecido solo en el feed, lo que puede ocurrir es que como hay más volumen de personas, no va a haber tanta cualificación. Esto quiero que es algo que tengas en tu cabeza. Más volumen no significa más cualificación. De hecho, en Instagram los leads son de menor calidad, por eso tienes que tener un proceso de conversión mucho mejor que en YouTube, que es cuando te buscan, que es la mejor plataforma para cualificar, y cuanto más volumen de persona te vean, más cualificación y fidelización vas a tener. Por eso YouTube es mejor plataforma a la hora de tú empezar a crear algo, porque en Instagram el funnel o el embudo que tienes que seguir es que literalmente todas las personas te vean el perfil, y si dependes de que todas las personas te vean el perfil, ya también tienes que tener un perfil más optimizado para que la persona venga más precualificada a una llamada de venta, lo cual en YouTube esto no pasa, porque en YouTube tú vas subiendo vídeos de manera constante. La visión es a largo plazo. Por tanto, si la visión es a largo plazo, a cuantos más vídeos tú subas, más autoridad vas a generar. Esto lo que hace es que sea mucho más sencillo de venderle a una persona que te entra una llamada. Ahora, hay puntos que son muy positivos en la parte de Instagram, como por ejemplo la parte en la que hacer vídeos es mucho más sencillo y más fácil, porque tan solo tienes que depender de estructuras de guión que estén probadas, como las que, por ejemplo, yo utilizo con clientes y les dan resultados, y eso hace que tu marca se posicione, se vea bien y gane de autoridad. Pero si no cuentas con estas estructuras, con estos sistemas para hacer que tu marca se vea con autoridad, 100% dedícate a la parte de YouTube, porque en Instagram la calidad del tráfico es mucho menor y estos sistemas, guiones, estructuras de contenido y sistemas para generar autoridad en los vídeos es algo que es complicado hacer al principio, que no en YouTube, que la persona te está buscando y ya te encuentra. Porque no es lo mismo chocarte con una persona que la persona te encuentre y agende una cita contigo, que es la diferencia entre Instagram y YouTube. Instagram tienes que tener muy buena apertura y muy buena retención durante la parte del vídeo con estos sistemas y estructuras, que en YouTube la persona ya te ha buscado, lo cual tienes tú más autoridad. Por eso, esta es la parte buena y el punto positivo de YouTube también, que tiene un motor de búsqueda y quien te ve quiere comprarte. Ahora, ¿cuál es el punto negativo? Como hemos visto también en la parte de Instagram y en la parte positiva, es que en YouTube es más difícil destacar si no tienes una buena estrategia. Por eso ahí también entra qué tipos de vídeos vas a comenzar a hacer en tu cuenta y cómo la vas a comenzar y empezar de manera correcta, porque si no tienes esto en cuenta y no te haces esta pregunta, déjame decirte que estás bastante y puede hacer que tu producto y servicio no se muestre de la manera que se tiene que mostrar y por tanto no te entre el tráfico que te tenga que entrar. Y ahora el tercer punto y el más importante que tienes que tener en cuenta, amigo mío, es la paciencia. La paciencia es lo que va a determinar tus resultados y esto te lo digo como experiencia. Cuanto más actúas, más vienen las cosas. Aunque estés actuando mal, estás ganando feedback. Aquí se ve en esta pequeña gráfica que he querido mostrar de que cuanto más piensas en esa meta, más vas a alejarte de ella. Pensar en la meta te limita a llegar a ella. Cuando yo digo de pensar en la meta, no digo que no la tengas en mente. A lo que me estoy refiriendo es que si día tras día te estás enfocando en quiero hacer 20.000 euros y lo repites 1, 2, 3 veces en tu cabeza, lo que está ocurriendo aquí es que te estás enfocando en el objetivo final y no en los pasos a pasos que yo tengo que dar para hacer que esa meta se haga realidad. El tú estar pensándola y estar actuando, estás haciendo un piloto automático. Tu visión está en la meta, no está en los pasos que tienes que dar, en las piedras que tienes que quitarte del camino ni en el tronco que tengas que saltar. Porque si solo te estás enfocando en esa dirección, en esa meta, en ese punto en el cual yo quiero solo llegar, que es 20.000, no vas a estar mirando a tus pies, y si no ves por dónde caminas, es muy difícil que entiendas perfectamente que tienes que esquivar y evitar, y estarás constantemente tropezando una tras otra vez en las mismas piedras, en los mismos troncos, lo cual no podrás llegar a esa meta porque no estás poniendo la mirada donde hay que tenerla, que es mirada abajo, pensamiento en la meta, ver dónde camino, pero pienso en ello constantemente, pero al mismo tiempo voy caminando y voy quitándome esas pequeñas inconveniencias que surgen a lo largo del camino. Y aquí es donde se ve todo esto
esto reflejado con el mismo ejemplo personal que yo te he comentado, que es el plan que estoy siguiendo ahora, que es en la parte en la que tú piensas y en la parte en la que tú actúas no va a llegar nada. Vas a estar en esa misma línea recta que encima es más larga y te va a costar más llegar que en la parte de actuar y obtener el resultado. Cuando tú actúas, tú piensas en la meta, pero tú actúas, el resultado es mucho más corto. El tiempo de pensar y en actuar que actuar y el resultado es una diferencia que es muy grande y es un tiempo que es más corto, porque cuanto más tú vas actuando, más feedback vas teniendo. Como por ejemplo, acciones que facilitan este resultado. Como ya te he dicho, la parte del media buyer lo he probado, ya es un feedback que tengo, ya no estoy pensando en necesito un media buyer, he invertido en un media buyer, no me ha salido bien, ya sé que ese camino no es el correcto, por tanto lo tacho y me quito una piedra de mi camino. En la parte del setting outbound sé que es algo que es gratis hasta que yo cierre llamadas, la persona está motivada e incentivada a justamente continuar agendando llamadas hasta que se dé el cierre para llevarse una comisión, lo cual esto es algo que sí recomiendo porque es algo que en el largo plazo me suma porque me sigue trayendo un tráfico mientras yo me enfoco en otras cosas del negocio. La parte de YouTube también lo mismo. El hecho de hacer ahora mismo este vídeo es un acto, es justamente una acción que me está acercando al resultado, porque tú ahora que estás viendo este vídeo posiblemente tengas un tipo de problema en tu negocio y sepas que yo con este plan te lo puedo solucionar o que incluso más tarde o más adelante quieras solucionarlo conmigo, lo cual eso es perfecto porque ya estoy dando la visibilidad que tengo que darle a esto. Subir stories en la parte de tener una cadena de historias, enseñar los resultados de tus clientes, hacer que las personas te vean, mantenerte activo, dar valor, hace que las nuevas personas que por ejemplo estemos redirigiendo de este vídeo de YouTube a mi perfil sepan exactamente qué es lo que hago, cómo lo hago, con quién lo hago y qué resultados doy, lo cual ya me está posicionando y validando otra vez. La parte del daily tracking, saber exactamente qué acciones llevo en el día a día, qué ejecuciones está llevando mi equipo en el día a día para yo tomar la mejor decisión en base a un feedback, porque aquí ya no te puedes basar en emociones ni en hago algo directo y ya está. Tienes que ser constante y consciente de lo que estás haciendo y ser completamente honesto y tener ese tipo de feedback para saber qué cosas tengo que hacer y qué cosas tengo que quitar. Yo hago lo siguiente, yo aquí escribo cada día lo que pienso, lo que hago, lo que dice alguien, que es el journaling. De esto tú sacas conclusiones diferentes, como por ejemplo, ok, te pones una meta, como en este caso son los 20.000 que tenemos en este game plan, pues fíjate en lo siguiente, tienes que tener qué acciones te vas a quitar y qué acciones vas a hacer, porque déjame decirte que tú para llegar a esa meta no te hace falta añadir más cosas, lo que te hace falta es quitarte más cosas que te estén quitando del foco principal de las cosas que te van a ayudar, como por ejemplo en mi caso y en tu caso es exactamente el mismo punto en el que estoy yo, es que literalmente tú lo que tienes que hacer ahora es contratar a un setter y darle un porcentaje del cierre que tú hagas y que te haga outbound, hacer YouTube, subir historias de Instagram y saber analizar las oportunidades versus el riesgo. Aquí ya tienes que entrar con qué tipo de cliente exacto yo quiero trabajar y con quién me sale más rentable y no, porque quizás este cliente es un riesgo para mí y después no vaya a tener capital o no me vaya a pagar, como en mi caso ya me ha pasado. Y, por ejemplo, en las otras oportunidades, analizar el tipo de cliente que sepas que tiene potencial e ir con el largo plazo, porque sabes que ese cliente obviamente es una mina de oro. Ahora bien, tú lo que tienes que tener en cuenta es que esto es de manera consistente y de manera diaria. Constantemente tienes que tener esto en cuenta y estas acciones te van a llevar más lejos en tu resultado incluso que el solo hecho de pensar en qué hacer y no actuar. Esto marca mucho la diferencia. ¿Qué te recomiendo yo de aquí? No contratar un media buyer, contratar un setter, hacer vídeos de YouTube, subir historias de manera diaria, traquear todo constantemente y saber medir cuándo algo es una oportunidad y cuándo es un riesgo. Y esto viene tanto a la hora de trabajar con un cliente como a la hora de hacer una inversión. Y ahora pasamos ya con el último paso. Movimientos estratégicos. Déjame decirte algo muy importante. Yo soy de las personas que siempre ha sido fiel y fidelizadamente creyente del tema de que online todo es mejor. Hasta que hice un movimiento estratégico y me di cuenta de que estaba muy equivocado. Y esto es lo que llevo aplicando desde ese momento que me di cuenta que estaba aplicando. El día 11 de noviembre yo viajé a Dubái. Yo el día 6 me compré un vuelo a Dubái sin pensarlo. Me escribió un cliente y esos clientes me dijeron, mira, vamos a estar en Dubái, estaría cool que te vinieras porque vamos a hacer A, B, C cosas. Y yo dije, ok, analizando este movimiento, ¿tiene sentido o no hacerlo? Si voy a fidelizar la relación con los clientes, puedo sacar un testimonio en vivo con ellos, ver también qué necesitan y crear una relación y colaboración a largo plazo. Lo cual, lo que hice es que analizando este factor de riesgo que tenía de invertir más de lo que estaba invirtiendo yo en ese mes, decidí lanzarme a la piscina. Porque al lanzarme a la piscina, lo que hice fue lo siguiente. Lo primero de todo es que tuve un mastermind con esos clientes. Estuvimos 2 días completos, se alquilaron coches, estuvimos yendo a diferentes sitios en Dubái y eso no solo lo mejor, sino que la relación se fidelizó y por tanto y ahora ya hay más vínculo de confianza y de hecho no hace mucho estuvimos en una villa en Madrid directamente pasando otra vez el tiempo, haciendo más contenido y grabando más y creando nuevos planes y colaboraciones que podríamos hacer. Por tanto, esto es algo que yo recomiendo mucho. Independientemente del miedo que te dé, si es algo que tú sabes que vas a rentabilizar después, haz ese movimiento, por arriesgado que parezca. Si tienes que salir de tu país a ver un cliente, a ir a cerrar a ese cliente que sabes que
tienes a alguien que te va a dar mucho retorno, hazlo, porque en largo plazo te va a salir mucho mejor haber hecho ese movimiento que no haberlo hecho. Y esto fue lo que me ocurrió a mí, hablo de la experiencia, y desde entonces me muevo más. No hago todo online, hago cosas presenciales, voy a más eventos, voy a más sitios, hago más viajes, y esto se nota después en la parte de quién te conoce, qué relaciones haces y cómo después tú también vas a dar el servicio. Porque graciosamente en ese viaje a Dubái ocurrió lo siguiente, y es que no solo fidelicé relación con clientes, sino que también tuve el cierre de un cliente de $5.000. Y este cliente lo estuve prospectando en el mismo Dubái, y después de que estuvimos en la primera llamada se le comentó lo que se iba a hacer, y en esta misma noche con los clientes a la 1:15 de la mañana paseando por el Burj Khalifa hice videollamada con ese cliente, y lo que ocurrió después de eso es que se cerró por el pago de $5.000 en la parte justamente en lo que yo me enfoco, que es la consultoría. Para que entiendas esto, este cierre de cliente no se podía haber dado si yo no hubiese dado el paso de moverme a Dubái, a hacer ese viaje, a estar con esos clientes y a tener el incentivo de tengo que hacer que este viaje se rentabilice y se pague solo. Y eso cómo se hacía, sacando testimonio de clientes que yo después puedo sacar para más personas y puedo utilizarlo como algo nuevo o como un caso de éxito adaptado para esa persona, y sobre todo se ve que es personal, lo cual genera esa interacción de que Alex viaja con clientes y Alex está cerca de sus clientes, lo cual da buenos resultados. Y por otra parte decir, tengo que hacer que el viaje se pague solo y buscar la manera constante de hacer que ese cliente se cierre. Y eso fue lo que se hizo, y es por eso que recomiendo de que independientemente de lo que estés haciendo, independientemente de si estás en un punto A, en un punto B y quieres escalar, es muy importante que te muevas, de que literalmente agarres un billete y tomes ese riesgo a ver ese cliente y lo cierres. Porque por más que pienses que se puede hacer todo online, muchas veces tienes que quemar esos barcos para que te den el resultado exacto que tú estás buscando, que en este caso fue 1, fidelizar relación con los clientes, y 2, cerrar un nuevo cliente, que este cliente me ha traído otro referido y que ese referido me va a traer a otro referido. Esto es lo que quiero que tengas en cuenta. Todo esto es el plan que yo estoy siguiendo a día de hoy de manera recurrente y que me está funcionando para no cerrar 1, 2, sino 3 clientes de manera continua y de manera automática al mes. Pero todo esto no se habría dado si yo antes no hubiese empezado a hacer todo esto, hubiese tenido todas estas fases de validación, la autoridad, el método, y después ya empezar con más sistemas. Todo esto es lo que tú tienes que aplicar y lo que yo ahora mismo estoy aplicando con mi negocio para escalarlo a este tipo de facturación. Y es el plan que yo sigo y que tú tienes que seguir para alcanzar exactamente la misma meta. Sin más, este es el plan de cómo hacer 20.000 euros al mes de manera recurrente, y como siempre, no te relajes y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.